Hola a todos, este es el blog de Juan Iglesias y estamos de vuelta con un tutorial de CorelDRAW. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar las herramientas de forma. En la barra de herramientas tenemos varias formas que vienen predeterminadas por el programa. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un rectángulo. Si seleccionamos esta opción o presionamos F6, simplemente tenemos que arrastrar y ya creamos un rectángulo. Si queremos crear un cuadrado perfecto, tenemos que arrastrar mientras presionamos la tecla Control. Si presionamos la tecla Shift, el cuadrado se va a crear desde donde tengamos el punto, de adentro hacia afuera. Y si combinamos las dos teclas, la tecla Shift y Control, el cuadrado se va a crear desde el centro del punto y de forma perfecta. Lo mismo pasa con las demás herramientas, en este caso se puede apreciar más con un círculo. Si arrastramos, hacemos un círculo libre que puede convertirse en un óvalo dependiendo de cómo lo arrastremos. Si le damos a la tecla Control, hacemos un círculo perfecto. Si le damos a la tecla Shift, creamos un círculo desde el centro. Y si combinamos las dos teclas Control más Shift, creamos un círculo perfecto desde el centro. En esta tercera opción tenemos varias herramientas predeterminadas. Por ejemplo, esta es la de polígono. Aquí arriba nos aparece la cantidad de lados que queremos. Si le seguimos dando a la imagen, podemos crearle un polígono de muchos más lados. Lo mismo pasa con esta otra opción que es una estrella. Aquí le aumentamos la cantidad de lados. O una estrella compleja. Para borrarlo simplemente podemos darle clic y suprimir. O todas a la vez. Otra cosa que podemos hacer es combinar y recortar las diferentes figuras. Por ejemplo, si aquí hacemos un cuadrado y hacemos otro y lo interceptamos y luego con la primera herramienta la seleccionamos los dos, van a ver que aquí arriba aparecen otras opciones. La primera opción se llama soldar. Si le damos ahí clic, estas dos imágenes se van a combinar. Y si por el contrario le damos a la siguiente opción que se llama recortar, una de las imágenes va a cortar la otra. La última imagen que seleccionemos es la que va a ser cortada. Si seleccionamos esta primero y luego esta de segundo, esta es la que va a ser cortada. Pero si seleccionamos esta primero y luego esta, ahora esta es la cortada. Muy importante tener siempre eso en cuenta. Aquí tenemos otras opciones más. La tercera opción se llama intersección. Si le damos clic ahí, se va a crear una figura en base a la intersección de las otras dos. La cuarta herramienta se llama simplificar, que lo que hace es recortar una de las partes que esté superpuesta sobre la otra. No vayan a confundir con la segunda opción de recortar. La siguiente se llama delante menos detrás. Esta es una especie de recorte, pero elimina automáticamente la imagen que está detrás de la otra. Aquí hay que tener mucho cuidado con el orden. Si queremos que esta imagen sea la que se corte, tenemos que ponerla delante de esta. Igual tenemos esta opción que está acá, que hace lo contrario, quita la opción que está delante. Esta última opción se llama crear límites, que lo que hace es crear una figura a partir de la combinación de estas dos aparte. Y esta otra opción que tenemos aquí, que es la de combinar o control L, lo que hace es combinar las piezas pero no las une. Y se les aplican los mismos efectos que tengan cada una. Igual si le damos a esta opción de aquí arriba o le damos control K, podemos descombinarla. Sabiendo esto, ya podemos recortar o combinar un montón de figuras. Por ejemplo, si queremos hacer una luna, bastaría con hacer un círculo y hacer otro, seleccionar esas dos figuras y que una corte la otra. Si queremos hacer un ojo, por ejemplo, podríamos hacer esta forma, seleccionamos los dos y le damos a la tercera opción de intercepción. Y tenemos esta figura. Ahora, si nos vamos a la cuarta opción que tenemos aquí, o F5, tenemos una serie de herramientas que son para crear figuras de cero. Por ejemplo, la primera opción es la mano alzada. Esta más que todo funciona cuando tenemos una tablet, porque requiere mucho pulso.
Con esta herramienta solo debes dibujar la figura que quieres hacer y el programa se encarga después de suavizar las líneas. Deben tener cuidado siempre de cuando hagan una figura completarla. Si hacemos una figura, se van a dar cuenta de que cuando acerco el último nodo al principio, se va a crear este otro símbolo que significa que se va a unir la figura. Si hago una figura y no uno los nodos, van a notar la diferencia. Por ejemplo, si selecciono esta figura y selecciono un color, van a ver que la puedo pintar. Pero si selecciono esta otra e intento pintarla, no se va a pintar porque la figura no está completa. Para que no pase esto, tendríamos que irnos a la segunda herramienta o F10, que es la herramienta de forma. Esta herramienta me permite modificar los nodos, que son estos puntos con los que están unidas las imágenes. Por ejemplo, podríamos agarrar este nodo y arrastrarlo hasta este otro y se van a dar cuenta que ahí aparece el símbolo otra vez. Y ahora sí se puede pintar la imagen. Lo mismo pasa si queremos cortar una imagen con otra. Si la imagen no está completa, no va a cortar la otra figura o viceversa. La siguiente herramienta que tenemos aquí es la línea de 2 puntos. Simplemente hace una línea hacia donde nosotros queramos. Es cuestión de simplemente arrastrar. La siguiente opción es la herramienta Bezier, que esta es una de las más usadas para crear figuras de cero. Simplemente tengo que hacer un clic y hacer otro clic donde yo quiera una línea recta para crear la figura que yo quiera. Recuerden siempre unir el primer nodo con el último. Con la segunda herramienta F10 podemos modificar los nodos que ya hemos hecho, que son estos puntos que ven aquí. Si yo con esas herramientas los toco y los arrastro, puedo modificar la figura que ya he creado. También puedo seleccionar varios nodos a la vez y moverlos al mismo tiempo. O simplemente con la tecla Shift le voy dando clic a cada uno de los nodos que voy a seleccionar. También puedo modificar las líneas. Si le doy clic a una de las líneas me van a aparecer estas otras opciones aquí arriba o simplemente con el botón derecho sobre la línea y aparecen unas opciones, por ejemplo, de convertir a curva. Si convierto esa imagen a curva me van a aparecer estas otras flechas que indican que puedo estirar esta línea y convertirla en una curva. Si le doy clic al nodo del principio o al final de la curva, me aparecen estas flechas que me sirven para controlar el tamaño de la curva o la forma. Si quiero que la curva vuelva a ser una línea recta otra vez, simplemente le doy con el clic derecho y le doy a línea. De esta forma puedo crear infinidades de figuras utilizando curvas y rectas. La siguiente herramienta que tenemos aquí, que es la pluma. La pluma funciona igual que la pluma de Photoshop. Simplemente hago un clic y hago otro clic donde yo quiero una línea. Si yo quiero una curva, simplemente tengo que hacer clic y luego arrastrar para crear una curva. Y el programa automáticamente me va a crear una curva en la siguiente línea que haga. Si yo quiero que la siguiente línea sea una recta, simplemente tengo que seleccionar la tecla Alt sobre el nodo. Y ahora puedo crear una línea recta. Y continuar. Curvas y rectas. Otra recta, otra curva, otra recta, otra curva, otra curva. Esto ya es cuestión de práctica utilizar esta herramienta, pero es una de las más útiles para crear figuras de cero. La siguiente herramienta es de B-Spline, que funciona más que todo para hacer puras curvas. Simplemente hay que darle clic y mover el mouse y el programa automáticamente se va a encargar de hacer una curva. La siguiente herramienta es la polilínea, que funciona como una mezcla entre líneas rectas y mano alzada. Puedo hacer una línea recta dando clic o simplemente puedo arrastrar y dibujar. La siguiente es la curva de 3 puntos. Arrastro y automáticamente el programa me hace una curva. Y por último tenemos el dibujo inteligente, que es para dibujar lo que uno quiera.
que funciona como la mano alzada, pero todo eso lo hace en una sola capa. Muchas de esas herramientas tienen funciones específicas y aún muchas otras simplemente nunca las van a usar, porque eso ya depende de cada uno de cuál les funciona mejor a la hora de trabajar. Pueden simplemente hacer todo lo que vimos con las demás herramientas, con la herramienta pluma o con la herramienta Bezier. Eso ya depende de cada uno. Ya que vimos que podemos crear figuras de cero, ahora podemos modificar esas figuras que ya hemos hecho. Por ejemplo, vamos a hacer varias de estas figuras. Y si nos vamos a la segunda herramienta, la herramienta de forma, se van a dar cuenta de que puedo modificar estas figuras moviendo los nodos. Como ya expliqué antes, podemos mover los nodos del lugar, pero esta herramienta afecta a varias formas de diferentes maneras. Por ejemplo, si modificamos a una estrella en los nodos, vamos a crear este efecto. Si modificamos un cuadrado en las esquinas, vamos a suavizarle los bordes. Igual aquí arriba nos aparecen cómo queremos esos bordes. Si lo queremos suavizado, y en el caso del círculo, si le damos aquí a los nodos, podemos crear una especie de torta. Aparte de la herramienta forma, tenemos otra serie de herramientas que funcionan para modificar las figuras que ya hemos hecho. La herramienta uniforme lo que hace es mover los nodos del lugar. Sin deformar la figura. La segunda opción, que es difuminar, que esta lo que hace es arrastrar una parte de la figura para crear otras formas. Aquí arriba podemos modificar el tamaño del pincel para crear un efecto mayor. La siguiente figura es la espiral. Simplemente tenemos que dejar el botón presionado en una esquina y automáticamente el programa hace una espiral. Mientras más tiempo lo dejamos presionado, la espiral va a ser más pronunciada. Acá arriba podemos controlar hacia qué sentido queremos que gire la espiral. Aquí hay otras opciones que con un imán que se llaman atraer y rechazar, y funcionan como un imán. Si le doy desde el lado de afuera, voy a atraer los bordes de la imagen, y si por el contrario selecciono la de rechazar, voy a retraer los bordes. La siguiente herramienta, que es el pincel deformador, lo que hace es modificar la figura arrastrando también. Y por último, la herramienta agreste, que lo que hace es crear picos. De esta manera podemos crear cualquier tipo de figura que queramos dentro del programa y modificarlo según nos parezca. Y eso nos da la libertad para poder crear cualquier cosa que queramos dentro del programa. Y hasta aquí el video de hoy. En la próxima parte aprenderemos a vectorizar una caricatura. Si te gustó el video y te pareció útil, apoya con un like y compártelo con tus amigos, que eso ayuda bastante. Nos veremos en el siguiente tutorial de CorelDRAW. Este es el blog de Juan Iglesias. Hasta luego.